eh, Job daba testimonio, Dios daba testimonio de Job que era un varón perfecto, ¿cierto? Lo vemos en el comienzo del libro, ¿no? Comienza Dios a decirle, si ha visto a mi siervo Job, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios le dijo esto al diablo? Dios quería resaltar la justicia de Job, pero a través de esta historia nos muestra que no hay un hombre perfecto, no hay un varón perfecto. Hay muchas cosas que de pronto nosotros leyendo la palabra y teniendo comunión con Dios podemos explicar, pero hay un montón de cosas que no, y no quiere decir que no sean alcanzables, porque me consuela la palabra de Dios cuando dice que hay cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, las cuales Dios ha permitido que los creyentes en Jesucristo tengan acceso a ellas. ¿Y quién revela estas cosas? ¿Quién conoce lo profundo y lo escondido del corazón de Dios? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios nos ha concedido tener la mente de Cristo. Jesús dijo, nadie ha visto al Padre, sino solamente el que descendió del cielo, este ha visto al Padre y lo ha dado a conocer. Todo tiene que ver con Dios. Nada se sale de la absoluta soberanía de Dios. La Biblia dice que Dios da a conocer al Hijo y el Hijo da a conocer al Padre. Pero Dios nos ha concedido a nosotros tener el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Y ahí uno comprende un poquito de lo que dice la Biblia cuando dice, en el celo de Jesucristo, dice que hay un pecado que no va a ser perdonado nunca, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo también recomienda que no lo contristemos, que no lo resistamos. Por eso, por eso esa oración de esta mañana, ¿no? Que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros y que no lo resistamos, que permitamos que Él haga su trabajo en nosotros. Hay una batalla, que esa batalla tiene una esencia que tienen todos los hombres a los cuales Dios llama. ¿Cuál es esa batalla? ¿Cuál es la consigna que nosotros tenemos para alcanzar las cosas de Dios? Solamente que que muera, ¿cierto? Que dijo Jesucristo, que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, negando a su papá, a su mamá, todas las cosas, y así mismo, dice la Biblia, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Es una de las batallas más duras. Cuando pensamos en Job, uno piensa inmediatamente esto. Incluso el mismo Job decía, el mal que tenía, ese me alcanzó. Lo que yo no quería ni tocar, me tocó comérmelo. Y comienza este hombre a narrar su historia en este libro. Comienza uno a mirar la desgracia de Job. Todas las cosas tan terribles que le pasaron, ¿no? Cuando usted lee, se da cuenta que eh, todo le pasó en un momento. Uno diría, uy, terrible. No acababa un siervo de venir con malas noticias y inmediatamente ya venía el otro y el otro y el otro. Y uno diría, oiga, ¿qué pasaría? Como muchas veces seguramente muchos de nosotros hemos dicho, bueno, pero yo estoy buscando a Dios y desde que estoy buscando a Dios me pasan cosas terribles. En algún momento yo creo que algunos de nosotros lo digo. O yo les hago una pregunta, desde que usted decidió aceptar a Cristo, ¿su vida ha sido solo emociones positivas? ¿No han habido pruebas? Y en algún momento uno dijo, "Uy, pero no, esto está como, yo como que lo pienso dos veces. De hecho, el Señor Jesús lo dice, ¿no? Si alguno quiere edificar una torre, mire su presupuesto, haga los gastos y mire a ver si la puede edificar. No sea que quedando solamente los cimientos hechos, la gente comienza a burlarse. Le pasa a mucho cristiano, ¿no? Alguna muchacha que conversamos alguna vez decía, no, a mí me gustan las cosas de Dios, pero es que la carne me gana. Tenemos la pelea con la carne, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que muchos soportaron fuertes batallas contra sí mismos, contra la carne. Y la muchacha pues no acepta,
Ella sabe que el amor de Dios es una cosa indispensable para el ser humano, pero no puede porque su carne le gana, ¿cierto? Entonces, volviendo a Job, le pasaron cosas terribles y se le sumaron tres amigos de él, que cuando uno está en una adversidad, por lo general, no tiene amigos al pie, ¿cierto? Y uno dice, bueno, bendito sea Dios. Si uno pusiera su confianza en los amigos, seguramente dejaría de lado el deber de tener que buscar a Dios. La comunión con Dios, algo muy característico en un cristiano es que se queda solo. Tiene que haber momentos de soledad. Aunque Jesucristo estaba rodeado de multitudes y sus 12 discípulos, a él le gustaba andar solo para poder tener una comunicación con Dios. A veces uno dice, uy, no, qué desgracia, no, esa soledad tan terrible. Yo deseo un perro. Le he dicho a Yuri muchas veces, quiero un perro porque no aguanto tanto tiempo solo. Como mi perro y me va a dar una vuelta. Pero son tiempos donde uno tiene que aprovechar para ir a doblegarse delante de Dios, para buscar el reino de los cielos. Yo en estos días tenía una gran controversia en cuanto a esto, porque digamos que mi vida laboral en cuanto a lo terrenal se ha quedado reducida. Y entra, la carne comienza con sus anhelos y deseos, que no podemos decir que los cristianos no tienen eso. Sí tenemos batallas que tenemos que enfrentar, pero con Dios. Todo, la Biblia dice que Elías fue probado en todo, que el Señor Jesucristo fue probado en todo, pero sin pecado, ¿no? No como nosotros, pero en Él podemos tener victoria, porque Él no nos desampare, no nos olvide. Amén. Una de las cosas que pensaba Job en medio de esa tribulación tan terrible, que no solo se le murieron sus animales, sus ganados, sus hijos, y toda su hacienda y todo se esfumó, se desapareció en un momento, sino que le vino una enfermedad terrible. Dice la Biblia que el diablo le mandó una sarna maligna, que él se metía, había un potrero, a un piso de tierra, y se rascaba con un casco entre la ceniza. Pero había algo admirable en Job y era que él seguía reteniendo su integridad. Amén. Pero aparecieron estos tres amigos, y eso pasa mucho en las iglesias cristianas, hombres que comienzan o se creen que conocen a Dios, ¿no? Yo creo que le pasa mucho a uno cuando uno comienza a echar juicios a los demás, diciendo, este borracho desgraciado, este homosexual pervertido, este ladrón, este miserable, esto le va a pasar, Dios lo va a castigar, Dios le va a hacer, Dios lo va a partir por la mitad. A veces caemos en una condenación, ¿no? Y el libro transcurre en esto, ¿no? Job lamentándose por su dolor terrible, insoportable. Y estos hombres que creían que sabían de Dios, no emitían sino juicios y acusaban a Job de pecado. ¿Usted quiere unos amigos así en su momento de dolor? Job les decía, yo ya sé todo lo que ustedes ya saben, yo necesito a alguien que me consuele. Ustedes son unos médicos nulos. Y cuando usted lee esa parte, tal vez muchas de las cosas que ellos dijeron son ciertas. ¿Qué hay para el impío? La Biblia dice que el impío no tiene paz. El Evangelio va acompañado de un mensaje de salvación para el que cree, ¿cierto? Pero para el que no cree, ¿qué viene? Juicio, ¿cierto? Juicio de parte de Dios. Y es cuando uno se desequilibra, ¿cierto? Me creo bueno, yo creo que conozco a Dios porque voy a una iglesia cristiana y canto algunas canciones y sé lo que le va a pasar a los pecadores porque la Biblia lo muestra. Pero hay una cosa que la Biblia, de la que habla el Nuevo Testamento. Es una misión que Dios nos encomendó a nosotros. ¿Quién piensa en esto? ¿Quién la tiene clara? ¿Cuál es la misión a la que somos llamados nosotros? Un ministerio que nos es dado a todos nosotros. El ministerio de la reconciliación. ¿Por qué nos da pena decir, nos estamos poniendo a prueba lo que están
aquí dentro de nosotros que hemos adquirido a través de una lectura diaria. Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Pablo lo dice más adelante y dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros a las personas, oiga, reconcíliense con Dios. ¿Qué es lo que están comenzando a hacer ustedes cuando van a las calles, no? ¿Qué están haciendo ustedes? Diciéndole a la gente, oiga, no podemos vivir sin Dios, hay que alejarnos del pecado. Hay que conocer a Dios. Eso es el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Y estos tres amigos de Job comenzaban como mirándolo en su miseria, comenzaban a como acusarlo de pecado. Mire lo que le va a pasar al maligno. Esto vino, estas cosas que vienen a los hombres, que son tormento y castigo, es porque seguramente pecaron. Arrepiéntase de su maldad, reconcíliese con Dios. Uno diría, uy, estos manes saben tanto de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué necesitaba Job en ese momento? Alguien que lo cogiera a palo. Exacto, una persona que de verdad conociera a Dios. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Una persona que conozca a Dios, ¿cierto? No uno que diga, uy, Santa Fe, qué porquería eso. Sino decir, oiga, pobrecita esa persona. Sentir el dolor que siente Dios cuando va en alma perdida. Personas que cayeron en errores y cometen errores como quieren. La Biblia dice, así éramos nosotros en otro tiempo. Y Dios lo plasma perfecto en esa parábola donde habla de un rey que tenía dos siervos que uno le debía mucha plata y él se postró y rogó para que no vendieran a su familia y no lo vendieran a él para pagar a él. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. Pero este salió y cogió a su siervo que le debía una cuenta más pequeña y lo echó a la cárcel y lo quería ahorcar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros tengamos misericordia, ¿no? Misericordia. ¿Qué hacían los fariseos judíos con la gente? Mostrarle misericordia. Hoy sí, pobrecitos, tienen que pagar impuestos. No, 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 más bien, con lo que usted le va a llevar a su papá, tráigalo aquí para la ofrenda a Dios. Ay, lo sorprendieron el pecado. Sáquenlo allí a media cuadra y lo apedreamos. Es digno de muerte. Y Cristo les decía, ¿no? Ustedes diezman la menta, el comino, todas las especias, pero se olvidan de lo más importante de la ley. La verdad, la misericordia, el amor. Y esta palabra muestra que creer conocer a Dios no es realmente conocerlo. Estos hombres conocían cómo era el juicio de Dios. Dios va a aplicar este juicio severo contra aquel que ha pecado. Y esto hizo desfallecer a Job. Si usted se da cuenta cuando comienza a leer los primeros capítulos, dice la Biblia que en muchas cosas no pecó Job con su boca. De su boca no salieron cosas contra Dios. Él preservó su integridad, dice la Biblia. Aún la mujer que estaba al pie de Job le decía, maldiga a Dios y muérase. Mire la miseria en la que está. ¿Y Job qué decía? Recibiremos de Dios solamente bienes. A veces uno se acercaba a Dios solamente para recibir bienes, ¿cierto? Qué rico, decía Pablito en Oraves. Ah, qué chévere, cuando tienen quincena se ven radiantes, alegres, qué bonito, qué chévere. Y uno se siente hipócrita, ¿cierto? Porque solamente cuando Dios lo bendice, entonces uno es un buen cristiano. Pero cuando la cosa está terrible, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando la cosa tiene que ser comprometedora para mirar qué es lo que hay en usted, qué es lo que sale en un momento de aflicción, de economía mala, de enfermedad, qué es lo que va a salir de usted. Y más adelante vamos a ver qué salió de Job en ese momento de calamidad. Hasta este momento, Job, a pesar de que le había pasado tantos desastres, el hombre decía, Dios dio y Dios quitó. Y estaba ya rascándose con el casquito, ¿cierto? En medio de la sarna maligna que tenía. Bendito sea el nombre de Dios. Y uno continúa con la percepción que tiene al principio. Dios dijo, Job es un varón perfecto.
Seguramente yo pienso en este momento que Dios miraba a Job a futuro, ¿cierto? Como Dios ve el futuro de muchos de nosotros y nos justifica porque Dios sabe qué vamos a hacer o nos desaprueba porque Dios sabe qué vamos a hacer. Así como pasó con Job, con Jacob y con Esaú, ¿cierto? Desde el vientre Dios ya sabía que iba a ser Jacob, el tramposo, ya sabía cuál iba a ser el fin de ese tramposo, un príncipe de Dios, ¿cierto? Dios ya lo sabía. Y también sabía que iba a ser Esaú, un profano, ¿cierto? De hecho, después de toda esa tribu de los edomitas se levantan enemigos de Israel, siendo hermanos. Y en los profetas Dios reprueba la actitud de ellos porque cuando vino Babilonia a invadir a Judá, ellos se burlaron y aplaudían que los babilonios destruyeran a Judá siendo hermanos, decía Dios en la palabra. Dios sabe el futuro y seguramente Dios habló de la perfección de Job y de su santidad porque lo veía a futuro, ¿cierto? Cuando usted termina de leer todo el libro, usted dice, impresionante la vida de este hombre, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero ahí viene lo que seguramente Dios quiere trabajar en todas las personas. Resulta que estos hombres comenzaron a hablar y a mandar flechas y flechas y flechas acusando a Job de pecado. Eso le pasó a usted porque seguramente pecó. Dios seguramente, pero si usted se humilla y se arrepiente de su pecado, Dios lo va a restaurar. Y eran cosas ciertas, ¿cierto? Dios promete que el que se humilla, Él lo va a exaltar. Pero estaban conduciendo toda esa sabiduría que tenían de Dios a desanimar a Job, a acusar a Job. E incluso cuando Dios argumenta con Job y habla con Job, dice, ustedes tres me tienen con mal genio. Mi ira se encendió contra ustedes porque no hablaron bien de mí. La Biblia dice que hay gente que dice conocer a Dios, pero no lo conoce como debería conocerlo, ¿cierto? ¿Cuántas sectas, cuántas personas se levantan a hablar de Dios? ¿Cuántas se levantan a acusar a los demás? Pero realmente no conocemos a Dios como debemos conocerlo. Y esto nos habla aquí este libro. Molestaron tanto a Job que terminaron desanimando. Y comienza Job su discurso. ¿Para qué he vivido así? De nada me ha servido no pecar. Yo he sido un hombre justo, vestí a los pobres, les di de comer a los hambrientos. A la viuda la cuidé, honraba a Dios. Y la Biblia dice que Job ofrecía todos los días sacrificios, no sea que sus hijos hubieran pecado. Eso lo dice al principio, ¿no? Que hubieran pecado contra Dios. Era un sacerdote que ofrecía sacrificios por sus hijos. Y es necesario meterse uno, leer, estudiar, orarle a Dios para que Dios le revele. Yo tenía este libro como un castigo de parte de Dios hacia los hombres, hacia una persona justa. Mucha gente atea y enemiga de Dios dice, es que Dios es malo porque mire la vida que le dio a Jesucristo. Y mucha gente que no quiere sufrir seguramente se pegará de este argumento, ¿cierto? Que le tiene miedo al dolor, a la persecución. Seguramente se pegará de este argumento. No, yo no voy al cristianismo porque esa gente vive infeliz. Es sufrida, los persiguen, los matan. Y uno diría, bueno, pero si Job era bueno porque Dios permitió que pasara todas estas cosas, ¿cierto? Calamitosas. No diría, Job tiene el derecho de quejarse y levantar esa queja, pero pasó de ser un hombre sabio a hablar como un hombre necio. Que tenía unos amigos que lo chuzaron y lo chuzaron y lo molestaron y lo desanimaron. Y él comenzó a mirar que su vida justa que había vivido no le había servido para nada porque estaba en aflicción. Comenzó a decir que las saetas de Dios estaban contra él, que Dios lo había oprimido, lo había castigado y lo había perseguido. Y es un concepto errado de nosotros cuando estamos en medio de una tribulación. Es
pensar erróneamente de Dios. Se equivoca uno creyendo que en la aflicción Dios se abandona, o sea, lo abandona a uno y se olvida de uno. Se equivoca uno al escuchar a estas personas que solamente emiten juicios de parte de Dios y no consuelo. Amén. Somos un instrumento que deberíamos llevar luz, ¿cierto? El Señor Jesús lo dice. Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿cierto? El consuelo, las buenas, somos los portadores de buenas noticias. Y en este caso estos tres hombres no eran portadores de buenas noticias. Indujeron a Job a hablar despropósitos delante de Dios. Comenzó Job a justificarse y a decir que él era bueno porque le había pasado esto. Dios estaba actuando mal delante de él, contra él. A veces piensa uno esto. De hecho, hay mucha gente que predica de Job y habla estas cosas y ve como un castigo la vida de Job. Pero yo le pregunto a usted, hablemos de la parte del ejercicio que creo que es un poco más explicativa, ¿no? La vez pasada hablaba el pastor de la vida de un deportista. ¿Cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento? Una vida sufrida, una vida de sacrificio, una vida de disciplina en el horario de dormir, la alimentación, el ejercicio. ¿Cuánto entrena un deportista de alto rendimiento? 4 o 5 horas diarias. No tiene tiempo con la familia. Estábamos viendo ayer la historia de Ayrton Senna, tenía una novia que se llamaba Suxa, y les tocó terminar su relación porque no tenían tiempo para verse. Una vida de dolor, lesiones, recuperaciones. ¿Cierto? Eso lo hace uno por las cosas terrenales. Y el apóstol Pablo dice, ustedes no han sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo sufrimos para otras cosas, pero para las cosas que convienen, que son para la vida eterna, a veces escurrimos el bulto, ¿cierto? Y es en las cosas que más deberíamos tener entereza. Porque a través de su vida santa y agradable a Dios, usted va a traer luz a muchas personas. Amén. No es solo para nuestra salvación, es para la salvación de muchos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, usted sea ejemplo para todos, en conducta, en amor, en fe. Tiene que ser ejemplo para todos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Pues Job terminó hablando de despropósitos porque estos tipos lo desalentaron. Comenzó a decir que él era justo y que Dios se había ensañado contra él. Y prácticamente comenzó a dictaminar un juicio contra Dios. Dios me persiguió, Dios me ahorcó, me apretó, me estrujó. Y se hace necesario en la vida de cada persona una persona que defienda a Dios. En todo este lapso de tiempo, Dios estaba en silencio. Y qué duro cuando Dios está en silencio, ¿no? Nosotros duramos 7 años de nuestro matrimonio, duros, apretados, muchas veces bravos con Dios porque faltaba una cosa, faltaba la otra. Y uno sentía ese silencio de parte de Dios. Y uno decía, pero ¿por qué cuando uno está buscando a Dios pasan estas cosas? Se cierra lo económico, hay problemas personales, problemas sentimentales, hay escasez, se dañó el carro, se dañó una cosa, se dañó la otra, me quedé sin trabajo. Y uno diría, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mucha gente dice, ¿por qué yo le pegué a un cura? Ok, no me di cuenta. Cantidad de cosas que salen de aquí adentro del corazón de uno, ¿cierto? Atribuyendo cosas que Dios, seguramente Dios está detrás de todo porque Él permite muchas cosas. Pero pasan muchas cosas en ese contexto, ¿no? Lo que hay dentro del corazón de uno. Aquí se exteriorizó lo que había dentro del corazón de Job, siendo un hombre perfecto, ¿cierto? Dios lo hizo perfecto y santo.
Salió queja de Job. Y tenía, yo creo, mirándolo, tenía todo el derecho de quejarse. Decía él, cuando callo el dolor no me deja. Y si hablo también. Y su queja, ¿dónde debería ir dirigida? Hacia un favor de Dios, ¿cierto? Hacia un ruego, hacia una súplica. No condenando a Dios. Amén. Aparece en este escenario un hombre que se llama Eliú. Bendito sea Dios por Eliú. Y comienza Eliú a decir, bueno, ya los escuché a todos, ustedes son los ancianos, los que tienen la sabiduría de Dios. Yo soy el más joven de ustedes, ahora yo voy a hablar. Yo ya los dejé hablar por respeto a sus canas, a su sabiduría, pero déjenme decirles que ustedes no tienen nada de sabiduría. Comenzó el hombre a decir su discurso en cuanto a la situación que estaba pasando y en cuanto al conocimiento que este hombre tenía de Dios. La persona que hable por Dios tiene que tener el Espíritu Santo adentro, ¿cierto? Y que lo haga de la forma correcta. Los fariseos, ¿qué hacían? Condenar todo el tiempo, pero no se dieron cuenta que estaban delante del Hijo de Dios. Amén. Entonces, Eliú censura a Job por todas las cosas que él dice. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras, y aquí yo abriré mi boca y mi lengua y mi lengua hablará en mi garganta, mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Comienza Eliú a dar un discurso totalmente diferente al de estos hombres que creían conocer a Dios, ¿cierto? Que condenaron a Job. Incluso al mismo Job lo censura. Llegó mucha autoridad, tiene que tener un hombre que muestre quién es Dios, para ver una persona muriendo y decirle, bueno, usted la embarró, hermano, párese a ver que vamos a aquí a hablar las cosas de Dios. Y dejarlo callado porque era la queja de él. Angustiosa. Job decía, si pesan mi queja y mi lamento, pesan más que las arenas del mar. ¿Usted ha escuchado a una persona gimiendo de dolor en algún momento? Que usted no puede hacer nada por esa persona. En esa situación estaba Job, ¿cierto? Resulta que este hombre comienza a hablar de los atributos y de lo que es Dios realmente. Y le dice a Job, usted está hablando como una persona necia. Como un impío está hablando las cosas que usted dice. Usted es más justo que Dios. De pronto usted tiene algo de bondad. De pronto usted hace alguna obra buena. Y le dice, si usted hace cosas buenas, ¿en qué afecta eso a Dios? ¿Cambia quién es Dios? Y si usted hace cosas malas, ¿lo afecta? Dios es Dios. Y nosotros somos hombres. Y le dice, una cosa tiene el hombre, una cosa le es dada al hombre, reconocer su mal camino y arrepentirse delante de Dios. Eso es lo que puede hacer el hombre bueno, reconocer su maldad y pedirle perdón a Dios y decirle no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos da a nosotros cuando pecamos? ¿Cuál es la misericordia que Dios nos da a nosotros? Poder arrepentirnos, porque seguro por algún pecado que nosotros cometamos, el corazón se endurece, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el corazón se endurece? El apóstol Juan dice que en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque se dieron cuenta que cuando se acercaban a la luz, sus obras eran reprendidas, ¿cierto? Más bien, en vez de ser reprendidos, se escondieron y no se acercaron a la luz. Pero Dios nos permite a nosotros reconocer nuestra maldad, humillarnos y pedirle perdón. En eso consiste el arrepentimiento, ¿cierto? Que es lo primero que tenemos que hacer para conocer a Dios. Quiero que leamos este pedacito, Job 35, dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho?
¿Más justo soy yo que Dios? Eso fue lo que salió de la boca y el argumento y el discurso de Job, porque él había hecho cosas buenas. Y esto me trae a recordar lo que dice la Biblia: nadie se puede justificar delante de Dios. Aunque Job era un hombre perfecto, dicho por la boca de Dios, Job no se podía justificar delante de Dios por cualquier cosa que hubiera hecho él, justa o buena, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, dicho crudamente, como toallas higiénicas usadas delante de Dios. Esas son las buenas intenciones del hombre que hace cosas buenas sin Dios. Dios las ve así, trapos de inmundicia. Entonces dice Eliú, reprendiendo a Job: ¿usted cómo va a decir que es más justo que Dios? Y se lo está diciendo en un momento crítico de la vida de Job, ¿cierto? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Eso decía Job. Oiga, yo no pequé y mire lo que me está pasando. Para nada me sirvió vivir una vida así. Dice: yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Oiga, ustedes que son creen los sabios, pues escuchen lo que les voy a decir. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Comenzó Eliú a decirle: oiga, nosotros somos cucarachitas, vea las nubes como son. Yo no sé quién aquí ha montado en un avión. O es más, usted se sube a un edificio y voltea a mirar para abajo y somos hormiguitas caminando por la tierra. Sus obras que usted haga, bien o mal, ¿qué le van a causar a Dios? ¿Cómo va a juzgar uno a Dios si es bueno o malo? Porque mucha gente, de hecho, esta mañana estaban presentando una película donde había un tipo que estaba en la guerra y el hermano se murió, y el tipo en la guerra, el papel del tipo que lo hacía Brad Pitt, comenzaba a maldecir a Dios porque le habían matado a su hermano en la guerra. Yo no quisiera ser actor, la verdad. Tienen que hacer papeles de gays, tienen que matar gente supuestamente y ser personas despreciables. Pero esto de maldecir a Dios, sea por mi trabajo, sea por lo que sea, terrible, ¿no le parece a usted? ¿Cuánta gente ha renunciado a Hollywood porque quieren retener su integridad? Amén. Entonces dice: las nubes son altas y Dios está más arriba. Lo que usted haga, ¿en qué afecta a Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si usted es un hombre malo, ¿qué va a hacer contra Dios? No le puede causar ningún daño a Dios. Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? Ahí está hablando de la justicia que a veces creemos nosotros que poseemos porque participamos en un culto, porque oramos, porque nos abstenemos de algunas cosas. ¿Qué le damos nosotros a Dios con ese comportamiento? Jesucristo dijo: bueno, hay un siervo que yo llegué del campo, me sirvió, y cuando yo acabé de comer, él levantó se sentó a comer cuando yo acabé de comer, ¿cierto? Venía del campo de trabajar y le dije que me preparara la comida, me la preparó. Cuando yo acabé de comer, entonces él sí tenía el derecho de sentarse y comer él. Y le dijo: ¿es un siervo eficiente? Les digo que no. Lo mismo ustedes, cuando hagan lo que tienen que hacer, van a decir: somos siervos malos porque por lo que nos pagaron, eso hicimos. No hacemos de más nada para Dios. Y con esta justicia que Job había hecho, admirable, alabada por Dios, no causaba ningún efecto en Dios. No estoy hablando que no le agradaba a Dios la justicia, sí le agradaba. De hecho, lo puso como ejemplo, ¿no? Pero no condenaba ni engrandecía a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Hay hombres que dicen: Dios sin el ser humano sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada, ¿sí o no? Entonces dice: ¿o qué recibirá de tu mano? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A través de la queja que Job levantó, comenzó a justificarse a sí mismo por las obras que él hacía. Yo me he portado bien, yo he hecho lo bueno, ya no tomo, ya no fumo,
he dejado muchos vicios. Y Job decía, ¿de qué me sirve esto si Dios se ha ensañado contra mí? En esa desdicha y en eso que los amigos habían provocado, hicieron que Job dejara de mirar a Dios como Dios y comenzaron a verlo como un juez que castiga duramente el pecado. Job se desanimó y comenzó a hablar cosas que no eran contra Dios. Y sale este hombre a confesar quién es Dios. Personas que necesitamos que conozcan a Dios y nos hagan saber quién es Dios. Amén. Entonces en el 36 ya comienza Eliú a mostrar quién es Dios. Dice, espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Versículo del que íbamos a hablar hoy principalmente es defender a Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿usted cree que Dios necesita que nosotros lo defendamos? Dios siendo soberano, creador de todas las cosas. Tiene ejércitos celestiales, tiene poder sobre la naturaleza. Cuando quiere le quita la vida a una persona o cuando quiere se la da. ¿Dios necesita que lo defiendan? Quiero que busquen primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a toda velocidad porque ya se me acabó el tiempo. Capítulo 3, versículo 15. Rápidamente. ¿Qué dice ahí? ¿Para presentar qué? Entonces, ¿qué dice usted? ¿Dios necesita que lo defiendan o no necesita que lo defiendan? Bueno, yo me equivoco en la pregunta, perdón. Dios quiere que lo defendamos porque necesidad no tiene de que lo defendamos. Él quiere que lo defendamos, ¿cierto? Y lo que hablábamos ahorita, en el tiempo de la angustia de Job, hubo silencio de parte de Dios. Hasta que apareció este hombre en la escena, que estuvo todo el tiempo ahí, porque él dijo, los he escuchado a ustedes todo lo que han hablado y me he callado. Hasta el momento justo que Dios me dice, hablen. ¿Y qué hizo este hombre? Oiga, estos señores, ¿cómo saben? Uy, son unas lumbreras. A veces uno cae en eso de gente que no conoce a Dios y habla cosas de Dios. Y uno dice, uy, sí, usted sabe harto, ¿no? ¿Qué dijo él? Ustedes han hablado neciamente. Les voy a mostrar y les voy a enseñar quién es Dios. ¿Y qué comenzó a hacer el hombre? ¿A defender a Job o a defender a Dios? Yo quiero que, me gustaría mucho que ustedes leyeran esto en sus casas, porque es que estas palabras cuando aparece Dios con sus argumentos y su discurso deja al hombre sin argumentos. La Biblia dice que la palabra de Dios deja sin argumentos al diablo y a todo el que se levante con altivez contra las cosas de Dios. ¿Cuántos altivos? Uno a veces se ha comportado como un altivo con Dios. ¿Y cómo derrumba uno todos esos argumentos? Conociendo a Dios, como lo hizo aquí este hombre Eliú. Comenzó a defender a Dios este hombre. Cuando acaba el discurso de Eliú, ¿quién comienza a hablar? Miremos el 38. Y esto es algo trascendental que pasa cuando una persona se pone en defensa de las cosas santas de Dios. Cuando dice, oiga, cállese que usted está hablando necedades, Dios no es así. Hay mucha gente que dice, pero es que Dios no es bueno porque si Dios fuera bueno, no habría hambre, no habría guerra, no habría todas las cosas malas que hay en el mundo, ¿cierto? Pero cuando se levanta un hombre que conoce a Dios y habla de Dios, yo puedo pensar en este momento que Dios se agrada. Oiga, este sí me cree, sí me defiende, este sí me conoce. Y se levantó Eliú a decir, Job, hablaste mal de Dios. Dios no es así. No le crea a sus amigos, porque Dios no es así. Ningún ser humano es más justo que Dios. Vamos a ver quién es Dios. Y ese hombre que
defendió a Dios, provocó en Job lo que Job estaba buscando, que Dios se le apareciera. Hombre perfecto, santo, justo, pero no había tenido un encuentro con Dios. Es todo lo que nosotros necesitamos, un encuentro personal con Dios, ¿cierto? Predicaciones nos han predicado mucho, han orado por nosotros, nos han impuesto manos, pero nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Entonces, después de que este hombre defendió a Dios, que nosotros cobardemente muchas veces nos hemos callado cuando la gente habla mal de Dios. Yo tengo un encontrón con unos profesores, porque la gente que se educa en los intelectuales a veces tiende a volverse enemiga de Dios. La ciencia es una cosa, Dios es otra cosa. Como Dios no se puede comprobar a través de un experimento, entonces para mí no existe. ¿Cierto? He estado mirando unas clases de filosofía. La iglesia, ellos llaman la iglesia cristiana a la iglesia católica. La iglesia católica conquistó Grecia. Los griegos eran filósofos, pensantes y le hallaban el sentido a la popó de un perro y comenzaban a crear teorías. Y una teoría se contradecía con la otra. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Fundaron sus cosas en esas filosofías. Cuando llegó la iglesia cristiana y ellos la persiguieron, la revolvieron, se creó la iglesia católica. ¿Qué hizo la iglesia católica? Acomodar las cosas de Dios a las razones de los filósofos. Y con esto le doy toda la razón a Dios, que lo que mata al hombre es la ignorancia. El hombre perece por falta de conocimiento. Acomodaron lo cristiano a las razones de sus filósofos. Y comenzaron a ver curas o sacerdotes católicos eh, metiendo un tris de las cosas de Dios acomodada a las razones de estos filósofos. Y hubieron muchas corrientes de curas y de estas gentes que acomodaban lo de Dios a la filosofía. Y aparece Pablo diciendo, aparece no porque ya estaba mucho antes, diciendo en Romanos 2 creo que es, que los hombres dejaron de darle gracias a Dios y comenzaron a razonar, a volverse cabezones y a alejarse de Dios y dejaron de darle gracias a Dios. Y esa predicación la dio el pastor Mauricio alguna vez aquí. Comenzó la degradación del ser humano, ¿cierto? Cuando dejaron de darle gracias a Dios y se envanecieron en sus razonamientos. Y comenzaron a honrar a la creación más que al creador. Eso pasa cuando uno no tiene a Dios como primer referente de su vida, ¿cierto? Y cuando no hay una persona que alumbre, hay una época de la historia que se llama el oscurantismo. Y fue cuando estos católicos a todo el que tenía una Biblia lo llamaban hereje y lo mataban porque ellos querían dominar sobre todo. Fundadores de las universidades, fundadores de doctrinas basadas en un poquito de Dios, argumentando la filosofía de muchos filósofos, fundadores de muchas creencias de hombres, y alejando a la gente de Dios. ¿Quiénes son los que más tienen plata? La Iglesia Católica, ¿cierto? Se enriquecieron controlando la sabiduría. Si usted se da cuenta, salieron de las iglesias católicas, salieron mucha gente con teorías, con carreras, fueron los que pusieron las universidades, los institutos y enseñaban lo que ellos querían basados en la filosofía. Si ustedes van a estudiar, tienen que tocar esos temas, teorías, filosofías de muchos hombres, ¿sí? Entonces hace falta la persona que defienda lo que es, la persona que tiene comunión con Dios. ¿Y qué pasó inmediatamente? Este hombre se levantó a defenderlo de Dios. Apareció Dios hablando con Job. Apareció Dios. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? El Padre le hablaba desde el cielo, ¿cierto? Porque ¿qué hacía Jesús? Defender la verdad, ¿cierto? ¿Y cómo la defendió? Con su vida. Esta mañana estaba leyendo una noticia de un hombre por ahí en México que estaba como en cuento de la política y eso.
y el hombre estaba en un terreno hostil y él decía, no, yo no me puedo callar, lo justo es lo justo, así me maten, efectivamente lo mataron. Entonces el comentario era de que él no murió por un partido político ni nada, sino por la verdad. Entonces esto nos habla de que el sufrimiento de un ser humano tiene que ser dirigido a buscar a Dios. Y este sufrimiento de todas estas cosas hicieron que Job se perfeccionara. Nosotros miramos las cosas que nos pasan como una desgracia, pero debería ser como una herramienta para acercarnos a Dios, a conocer a Dios. Hay un discurso precioso que Dios le comienza a hablar a Job y le dice, bueno, hablemos, ¿usted dónde estaba cuando yo hice la tierra? Los cielos, el mar. ¿Conoce usted los secretos del abismo, los tesoros de la nieve? Cosas que uno ni piensa. Yo las había leído en el libro de Enoch, que hay tesoros en la nieve. Aquí habla Dios de que Él tiene preparado granizo para un día de la batalla. El Apocalipsis que dice que Dios va a destruir a sus enemigos con granizo, va a ser tormento para ellos. Y cosas muy preciosas. Después Job con humildad, yo creo que todavía estaba rascándole con el casco, con humildad dice, uy Señor, yo soy un gusano, me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez hablé de ti y ahora me voy a callar. Te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. ¿Qué quiere Job Dios de nosotros? Una actitud así. Usted métase por un momento en el papel de Job. ¿Qué le va a decir uno a Dios? ¿Con qué argumento le va a salir uno a Dios? Seguramente habrá gente que sí le quiere pelear, ¿cierto? Pero si Dios se le presentara con sus argumentos, su corazón se humillaría delante de Dios. Y ya al final del libro vemos cómo Dios restaura a Job. Pero, ¿qué vino primero? La restauración espiritual de Job, ¿cierto? Job cayó como en un hoyo donde veía a Dios como un enemigo. Pero cuando Dios le habló, lo restauró y le hizo entender quién era Él. El hombre no puede ser más justo que Dios. Salió una respuesta de un hombre que nosotros al principio vimos que era perfecto, ¿cierto? Salió algo en su corazón a flote en medio de una aflicción que no era puro para con Dios. Y con esto viene un versículo que dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Por ahí en Isaías dice que solamente el Padre a uno le da la gloria, a Jesucristo. Ahora, ¿qué le pasó a Jesús? La Biblia dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No les parece a ustedes un caso muy parecido al de Job? De hecho, Job dice, mi piel está ennegrecida y hay una costra en mí. Y el pastor Antonio creo que fue que le escuché eso, que en el Señor Jesucristo se hizo una costra porque él estaba sangrando en todo y se le pegaba el polvo y todo eso se volvía como una costra en todo su cuerpo. Hay una gran diferencia, que Job era un hombre justo y santo, Jesucristo un hombre justo y santo, padecieron cosas impresionantes, pero al final fue diferente, ¿cierto? Job se declaró justo por sus obras, ¿cierto? Pero llegó a ser justo, no. El único justo es Jesucristo. Amén. Que hasta la cruz no pecó. Y esa es nuestra victoria. Amén. Él es nuestra victoria. De resto, cuando usted mira a todos los personajes bíblicos, en todos va a encontrar un defecto. Moisés le dio mal genio a lo último, azotó la roca. David cayó en adulterio. Salomón, terrible. No sé qué pasaría con Enoch. Es una buena pregunta para Dios. Pero el único justo y perfecto que pasó por toda esa aflicción
Y por toda esa prueba tan pesada, viendo la serie de Chosen, me impactó el momento del huerto del Edén. Pero ¿qué dijo el Señor? No se haga tu voluntad sino la mía. Seguramente nosotros hemos vivido momentos de estrés, creyendo que hemos vivido cosas terribles. Pero espantosa lo que tuvo que vivir el Señor Jesucristo. Nosotros vemos con nuestros ojos lo que le pasó en la cruz, pero usted se ha preguntado qué le pasó en el mundo espiritual a él en ese momento. ¿Se ha preguntado lo que él tuvo que enfrentar en el infierno? Y el temor más grande del Señor Jesucristo era que la presencia de Dios no estuviera con él, ¿cierto? Que el Padre se había apartado. Vamos a poner de pie. Estamos en un ejercicio que es tratar de ser efectivos, dijo el pastor, eficaces, ¿cierto? En las predicaciones. Yo pienso que las cosas de Dios siempre son eficaces, ¿cierto? Dios es eficaz, ¿usted cree que no? La palabra dice que ella es una espada más cortante que una espada de dos filos, que atraviesa todo nuestro ser y discierne nuestros pensamientos. ¿Será eficaz la palabra de Dios o no? Llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y qué bueno llegar de pronto a estas prácticas de ser eficaces. Estamos en un ejercicio, amén. Y la eficacia de Dios comienza a verse cuando usted se dispone para él. Amén. Cuando usted dice, no puedo vivir sin Dios, tengo este pecado, tengo esta concupiscencia, tengo esto en mi corazón y me siento inconforme porque yo amo a Dios, yo lo necesito, yo lo quiero en mi vida. He hecho esto, he hecho lo otro y no me ha funcionado. ¿Qué hizo la mujer que estaba enferma de flujo de sangre? Probó todo, ¿cierto? Hasta que probó Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir hasta Jesús y que Él solucione todas las cosas. Amén. Bueno, Padre bendito, Señor, hoy te exaltamos, Dios. Señor, hoy te bendecimos, Rey de Gloria, hoy te santificamos, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor amado, por las cosas que no están bien en nosotros, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos libertes, Señor, que nos santifiques, Dios. Te pedimos que abras nuestros ojos para conocerte, Señor amado. Nos has mostrado a través de Job, Señor, que no es suficiente una conducta, Señor. Este hombre, Señor, tú lo aplaudiste, lo alabaste, Señor amado. Tú lo usaste, Señor amado, para mostrarle a tus otros que no te conocían, Señor. Y también te diste a conocer a Él, Señor amado. Tú lo restauraste, Señor, y el conocimiento de ti, Señor, no hablo de lo intelectual, Señor, sino de tener una relación y un encuentro contigo, Señor. Nos cambia, Señor, nos transforma, Señor. El conocimiento de ti, Señor amado, hace de nosotros lo que tú quieres, Señor amado. Hombres obedientes, Señor, hombres que otorgan a ti toda gloria, toda potestad, Señor amado. Que dicen que tú eres sublime, Señor, verdadero, justo, Señor. Y que el hombre separado de ti, Señor amado, no es nada, Señor. Tú lo dijiste, Señor Jesucristo. Separados de ti no somos nada, Señor. Tú eres el único justo y perfecto, Señor. Tú eres el único impartidor de salvación, Jesús. La palabra dice, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino el tuyo, Señor amado, en el cual hay salvación, Señor. En ti nos refugiamos, Jesús, en tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, haz tus maravillas en nosotros, Señor. Acompáñanos en el tiempo, Señor amado, difícil, Señor. Este libro de Job hace creer que tú te habías olvidado de él, Señor. El argumento de Job era que tú te habías ensañado contra él, Señor. Pero tu silencio, Señor amado, después mostró que siempre estabas al cuidado de Job, Señor. Tu silencio después mostró, Señor amado, tu grandeza, Señor, tu poderío, tu gloria, Señor. E hiciste de Job algo superior, algo mejor, algo perfecto, Señor amado. Pero eres tú quien da la perfección, Señor. Hoy te pedimos que nos perfecciones así como tu palabra lo dice, Señor. La palabra dice que el Espíritu Santo, el que comenzó la buena obra en nosotros, nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Te pedimos que nos sustentes en medio de la tribulación, Señor amado. Que nos animes, nos levantes, Señor, que nos
nos des fortaleza, Señor amado, en medio de los momentos difíciles, para entender, Señor amado, que tú estás con nosotros. No nos has desamparado, Señor. Decían estas canciones, bendito Dios, que no debemos temer, Señor amado. No debemos tener temor, Señor amado, porque tú estás con nosotros. Lo has prometido, Señor Jesús. La palabra dice, amado Rey, que estarás con nosotros todos los días de la vida hasta el fin, Señor amado. Y te agradecemos, Señor amado, y te pedimos perdón por todo pecado, Señor. Te pedimos que nos levantes, Señor amado. La palabra dice que tú nos llevas en tu seno, Señor, y tú nos llevas con paciencia y nos pastoreas, Señor. En esta tarde bendecimos tu nombre, Jesús. Te pedimos perfecciónanos, Señor amado. Muéstranos que estás con nosotros, Señor. No dejes que el ánimo de ninguno decaiga, Señor amado. Y permítenos, Señor, tener un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro contigo donde tú nos hables y nosotros aprendamos, Señor. Te bendecimos en este día, Señor, y te damos gracias, Padre. Y traemos delante de ti toda ofrenda, Señor amado, todo diezmo. Señor amado, en obediencia, en fe, Señor amado, no lo hacemos por codicia. Lo hacemos reconociendo, Señor amado, que tú eres el sumo sacerdote, Señor. Que tú eres el que da, Señor amado, un testimonio de tus heridas por nosotros, Señor, delante del Padre. Tú eres quien intercede, tú eres el sacrificio, Señor, tú eres todo, Jesús. Y hoy, Señor, te honramos con los diezmos y las ofrendas, Señor amado, que puedan haber en nosotros, Señor amado. Y te glorificamos y pedimos, Señor amado, que tus promesas sean cumplidas en nuestras vidas, Señor. La palabra dice que traigamos nuestros diezmos a la alforía y haya alimento en tu casa. Y que te probemos ahora en esto, si no abrirías de ventanas de los cielos y derramarías abundantemente, Señor. Damos gracias, Señor, te pedimos que proveas para tu obra, Señor, misionera, para sustento de tus siervos, Señor amado. Te pedimos que proveas, Señor amado, para todas las cosas que necesitamos, Señor. La palabra dice que tú proveerás abundantemente, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Damos gracias por este servicio de hoy, Señor. Y te pedimos que nos guardes y nos bendigas, Señor, y que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas misericordia de nosotros y pongas paz en nosotros, Señor amado. Nosotros te bendecimos y te damos gloria, Padre, y en el nombre de Jesús atamos toda retaliación y venganza, toda furia del enemigo, Señor amado, todo enemigo oculto, todo espíritu de enfermedad, de robo, de pobreza, de accidente, Señor. Lo atamos en el nombre de Jesús y te pedimos que allanes, Señor amado, el camino para que andemos por el camino, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga.